¿Qué sucede cuando a una titán de la industria, una mujer negra que se hizo a sí misma y que vale miles de millones, le dicen que no pertenece a ese lugar? Sarapina Dubois, directora ejecutiva de Nexus Univaschens, no solo estaba en camino hacia el mayor acuerdo de su carrera. Ella estaba subiéndose a su propio Gulfstream G700 hecho a medida. Pero un agente de puerta con un portapapeles y una sonrisa condescendiente decidió que ella no encajaba en el perfil. Le negó la entrada a su propio avión. Él no sabía que Sarapina no era solo una pasajera. Ella era una fuerza de la naturaleza. En los siguientes 10 minutos, desataría una tormenta que no solo dejaría en tierra un vuelo, sino que desmantelaría una aerolínea entera, pero toda tormenta eventualmente estalla. Y el karma que le tocó a Sarapina fue mucho más devastador que cualquier colapso empresarial. El aire en el ala exclusiva de aviación del aeropuerto de Títer era diferente. Era más fino, más limpio, con un ligero olor a cuero caro y a combustible para aviones, un perfume de poder. Este era el santuario del 001%, un lugar donde el tiempo se doblegaba a la voluntad de aquellos que podían permitirse comprarlo de nuevo. Y el tiempo de nadie fue más valioso ni estuvo más meticulosamente organizado que el de Sarapina Dubois. A los 39 años, Sarapina había esculpido una vida que era materia de perfiles de revistas y publicaciones aspiracionales en las redes sociales. Como fundadora y directora ejecutiva de Nexus Univaschens, un conglomerado tecnológico que tenía presencia en todo, desde las comunicaciones satelitales hasta la inteligencia artificial, fue una monarca de la era moderna. Su reino fue construido de código y capital. Sus pronunciamientos desde el escenario de conferencias son capaces de cambiar los mercados. Hoy el reino era móvil. Ella estaba camino al Festival de Cine Enlatado. Pero ella no buscaba el glamour, las alfombras rojas ni las fiestas bañadas en champán en superyates. Esos no eran más que los opulentos adornos de su verdadero propósito. En una villa aislada con vista a la resplandeciente costa del desierto, estaba previsto finalizar la adquisición de una dinastía de medios europea, un movimiento que consolidaría a Nexus como una potencia mundial en contenido. Este acuerdo fue la culminación de 2 años de incansables y arduas negociaciones. Era su obra maestra. Se movió a través de la silenciosa terminal de Orajet, la principal empresa privada de servicios terrestres de la costa este, con un aura de energía contenida. Era alta y delgada, vestida con un traje de pantalón color marfil hecho a medida que era al mismo tiempo elegante y severo. Su cabello estaba peinado en una corona de trenzas intrincadas, cada una de ellas un testimonio de la herencia que llevaba con tanto orgullo como su reloj Patek Philippe. Su rostro, a menudo descrito como de una belleza severa, era hoy una máscara de calma concentrada. Detrás de ella, su asistente ejecutivo, un joven eternamente estresado pero brillante llamado Arthur, se esforzaba por seguirle el ritmo, haciendo malabarismos con 2 teléfonos y una tableta. Los informes preliminares sobre las proyecciones del segundo trimestre ya están disponibles, señorita Dubois. Son estelares. No son estelares hasta que la tinta está seca en la lata. Arthur, respondió Sarapina con una voz baja y melodiosa que exigía atención sin necesidad de alzarla nunca. Su mirada estaba fija en el reluciente fuselaje de su avión, visible a través de las ventanas que iban del suelo al techo. Era su carro, su santuario, un Gulfstream G700 cuyo diseño había supervisado personalmente. Su cola llevaba un fénix sutilmente estilizado, su sello personal. El salón Oraet era un estudio en tonos beige y dorados apagados, diseñado para ser lujoso pero olvidable. Entre el salón y la pista había un pequeño escritorio, atendido por un solo agente. Era un hombre de unos 20 años con un uniforme impecable y un aire de importancia personal que parecía demasiado grande para su modestia. Su etiqueta con el nombre decía Markham. Cuando Sarapina se acercó, Markham levantó una mano, un gesto de autoridad casual que inmediatamente le hizo rechinar los dientes. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó, mientras sus ojos pasaban del rostro de Sarapina a su traje, un destello de algo que ella no podía,
o mejor dicho, no quería nombrar. Era una mirada que había visto miles de veces antes, en salas de juntas, en clubes de campo, en las cabinas de primera clase de las aerolíneas comerciales, antes de construir sus propias alas. Fue una mirada de evaluación educada y despectiva. La mirada que decía, no perteneces aquí. Sarapina Dubois, vuelo 777, ala Fénix, sobrina de Destino, afirmó con un tono frío y sereno. Markham tecleaba en su computadora, con los labios fruncidos. Tengo el plan de vuelo, pero no tengo un manifiesto de pasajeros con su nombre. Arthur dio un paso adelante inmediatamente. Pido disculpas. Debe haber un error. Soy Arthur Chen, asistente ejecutivo de la señorita Dubois. Lo confirmé todo esta mañana. La señorita Dubois es la directora. Es su jet. Los ojos de Markham volvieron a dirigirse a Sarapina. Un viaje lento e insolente. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Señora, tengo entendido que es posible que usted esté con el grupo. Quizás sea un invitado del propietario, pero por protocolos de seguridad, necesito ver el nombre del principal en el manifiesto antes de que cualquier séquito pueda abordar. El aire en la terminal parecía crepitar. La temperatura bajó varios grados. La calma concentrada de Sarapina comenzó a deshilacharse, revelando el núcleo fundido de indignación que había debajo. Había luchado demasiado y había superado demasiado como para que un portero glorificado la tratara con condescendencia. Joven, dijo ella, bajando la voz hasta casi un susurro, un registro mucho más peligroso que un grito. Déjame ser perfectamente clara. No estoy con el partido. No soy huésped del propietario. Yo soy el dueño. Mi nombre es Sarapina Dubois. El avión que se ve desde esa ventana, el que tiene el Fénix en la cola, está registrado en un holding que es una subsidiaria de Nexus Univations, del que soy fundador, director ejecutivo y accionista mayoritario. Yo soy dueño de ese avión. Ahora, ¿vas a dejarme subir a bordo o piensas seguir desperdiciando mi tiempo? Cada palabra era un diamante cortado con precisión, duro y afilado. Arthur, visiblemente pálido, reconociendo los signos de un evento sísmico inminente. Markham, sin embargo, pareció redoblar sus esfuerzos y sacar el pecho. Quizás era nuevo. Quizás estaba tratando de demostrar su valía. O tal vez simplemente estaba cegado por sus propios prejuicios. Agradezco que me lo aclare, señora, pero sin la documentación adecuada no puedo dejar entrar a cualquiera a la pista. Es una cuestión de regulaciones de la FAA. Señaló una carpeta encuadernada en cuero que había sobre su escritorio. El director registrado de esta aeronave es S. Dubois. Eso podría ser cualquiera. Un Stephen Dubois, un Samuel Dubois. Dadas las circunstancias, necesito ver alguna prueba de propiedad. Un título quizás o una resolución corporativa. Prueba de propiedad, un título. Lo absurdo de la petición era asombroso. Fue como pedirle a un rey la escritura de su castillo mientras estaba en la sala del trono. Esto no era el protocolo. Se trató de una obstrucción deliberada y dirigida. Él estaba disfrutando esto. Sarapina sostuvo su mirada, sus ojos oscuros sin parpadear. Ella podía ver la narrativa que él había escrito para ella en su mente pequeña y restringida. Una mujer negra, por impecablemente vestida que esté, no podría ser la única propietaria de un avión de $65 millones. Debe ser la novia de una celebridad, una acompañante de alto nivel, en el mejor de los casos, una nueva artista con dinero que no entiende las viejas reglas del lujo tranquilo. Arthur, dijo Sarapina, sin apartar la mirada de Markham. Consígueme, Evelyn, y consígueme al jefe de operaciones terrestres de Teterborough. De inmediato, señorita Dubois, tartamudeó Arthur, buscando a tientas su teléfono. ¿Y tú? Dijo ella, con su voz ahora completamente desprovista de calidez, un fragmento de hielo del Ártico. Ha cometido usted un grave error de juicio. Has confundido mi presencia con una oportunidad para ejercer una patética pizca de autoridad que crees poseer.
Estás a punto de aprender la diferencia entre un título en un escritorio y el verdadero poder. Markham se burló, un sonido corto y feo. ¿Me estás amenazando? Porque puedo llamar a la seguridad del aeropuerto. Sarapina casi se rió. El sonido que escapó de sus labios fue frío y sin humor. Por supuesto, llámalos. Será un uso valioso de su tiempo presenciar lo que sucederá a continuación. Ya ves, crees que eres el guardián de la puerta, pero acabas de intentar cerrarle la puerta a la mujer que es dueña de toda la propiedad. Ella se apartó de él, entonces, con un desdén más profundo que cualquier insulto. Caminó hasta la ventana, con la espalda erguida, y miró su fénix, su símbolo de renacimiento de las cenizas de una infancia en la pobreza, las cenizas de 1000 luces y 1.000.000 de dudas, las cenizas de un mundo que constantemente la subestimaba. Y cada vez que ella se levantaba, Markham, sintiendo que perdía el control de la situación, cometía un último error fatal, le hablaba y se retiraba. Mire señora, solo estoy tratando de hacer mi trabajo. No hay necesidad de emocionarse. Eso fue todo. La última amenaza a su compostura se quebró. La presa cuidadosamente construida durante años de práctica de aplomo corporativo, de poner la otra mejilla, de ser el doble de bueno para obtener la mitad, finalmente se rompió. Ella se giró lentamente. Una peligrosa gracia depredadora en sus movimientos. Una leve sonrisa escalofriante tocó sus labios. Emocional. Ella repitió. Aún no has visto lo emocional, Arthur. Sí, señorita Dubois, chilló, llevándose un teléfono a la oreja. Cancelar las llamadas a Evelyn en operaciones terrestres. Son insuficientes para esta tarea. Consígueme a mi asesor personal, el director financiero de Nexus, y comunícame con el presidente de Blackstone. Los ojos de Arthur se abrieron con pánico. ¿Piedra Negra? La empresa de gestión de activos multimillonaria. Señorita Dubois, ¿qué es usted? 10 minutos. ¿Arthur? Dijo, y su voz resonó con una finalidad absolutamente aterradora. En 10 minutos quiero que descubras quién es el propietario de Orajet. Quiero que averigües quién tiene su deuda. Y quiero que descubras a quién le responden. Porque en 10 minutos, Orajet dejará de existir. El silencioso salón beige de Orajet, antaño una serena burbuja de tranquilidad de élite, se transformó en la sala de guerra de un bombardeo corporativo. Sarapina Dubois ya no era una pasajera que sufría molestias. Ella era una general en el campo de batalla, y sus armas eran la información, la influencia y un inmenso e inquebrantable capital. Su calma había desaparecido, sustituida por una furia glacial que era terriblemente eficiente. Markham se quedó congelado detrás de su escritorio. La sonrisa condescendiente ahora se derritió en una máscara cerosa de confusión y miedo naciente. Había esperado lágrimas, tal vez una exigencia a gritos de un manager. No esperaba una llamada a Blackstone. El nombre quedó suspendido en el aire como el presagio de un rayo. Arthur habló por el altavoz y Sarapina ordenó con la mirada fija en el fénix en la cola de su avión. Parecía brillar con anticipación. Arthur, con las manos ligeramente temblorosas, golpeó su tableta. Una voz nítida y profesional llenó el pequeño espacio. Evelyn Reed aquí. Evelyn era la asesora general de Nexus Unebaschen, una mujer cuya mente jurídica era tan aguda e implacable como una guillotina. Evelyn, soy Sarapina. Estoy en Teterboro. El servicio de asistencia en tierra es una empresa llamada Orajet. Quiero saber todo sobre ellos. Estructura corporativa, principales accionistas, préstamos pendientes y cualquier acuerdo legal o financiero pendiente. Tienes 3 minutos. 3 minutos. ¿Sara? ¿Qué está sucediendo? Una adquisición hostil, respondió Sarapina, con una comisura de la boca crispada. De una empresa muy pequeña que acaba de convertirse en mi principal enfoque. El tiempo avanza, Evelyn. La línea quedó en silencio, pero se pudo escuchar el sonido de un tecleo frenético. Mientras tanto, Arthur tenía otra línea preparada.
Señor Davis en la línea 2. Señorita Dubois. James Davis era su director financiero, un hombre que pensaba en hojas de cálculo y veía el mundo como una serie de activos y pasivos. James, necesito un número. ¿Cuál es el valor anual total del negocio de Nexus Univations con Orajet? Esto incluye todos los viajes ejecutivos, gestión de flotas y servicios asociados. Señorita Dubois, déjeme ver. Los utilizamos en 3 continentes. Yo estimaría un estimado de unos 30 millones al año. Es un contrato importante para una empresa boutique como ellos. Excelente. Sarapina dijo, redacten un aviso de rescisión inmediata de todos los contratos con Orajet y todas sus filiales, alegando una grave falla del servicio y el incumplimiento de las normas básicas de seguridad y rendimiento. Lo quiero listo para enviar en 5 minutos. Y James, sí, señor Duba, averigüe qué institución financiera tiene su principal línea de crédito operativa. Quiero saber quién es dueño de su deuda. Mientras Davis se iba a trabajar, la voz de Evelyn regresó al altavoz. Bien, tengo la estructura preliminar. Orajete es una empresa privada. El propietario mayoritario es un fideicomiso familiar, los Alcott. Sin embargo, esto es interesante. Han estado buscando un comprador durante los últimos 6 meses. Están sobreapalancados y han estado perdiendo efectivo desde la pandemia. Hay una oferta de adquisición pendiente sobre la mesa de una firma de capital privado de mediana capitalización, Crestview Capital Partners. Una sonrisa lenta y depredadora se extendió por el rostro de Sarapina. Las piezas estaban encajando más rápido de lo que ella hubiera esperado. Vista de la Cresta Capital. Arthur. ¿A quién conocemos en Crestview? Arthur ya estaba escaneando su Rolodex digital, sus dedos volando por la pantalla. Tenemos varios contactos, señorita Dubois. Su cartera se superpone con nuestros intereses mediáticos. El director general de su división de transporte y logística es un hombre llamado Richard Sterling. Lo conociste en la cumbre de Davos el año pasado. Me acuerdo de él. Sarapina dijo que estaba tratando de lograr que Nexus invirtiera en una startup de entrega con drones que estaba fracasando. Ponlo al teléfono ahora. Markham, el agente de la puerta sin llave, ahora sudaba copiosamente. Miró desesperadamente entre el rostro impasible de Sarapina y el frenético asistente que estaba orquestando una decapitación corporativa desde un pequeño sofá del salón. Intentó hablar, intervenir, disculparse, pero tenía la garganta seca. Había encendido una mecha y justo ahora se dio cuenta de que estaba unida a una bomba antibúnkeres. Richard Sterling. Una nueva voz, cordial y segura, resonó desde el altavoz. Richard Sarapina Dubois, confío mucho en ti. La confianza en la voz de Sterling inmediatamente aumentó hasta convertirse en entusiasmo. Sarapina, qué agradable sorpresa. Estaba leyendo acerca de sus ganancias previstas. Asombroso. ¿Qué puedo hacer por ti? Estoy pensando en reconsiderar esa inversión en drones. Hemos retomado la propuesta. Algo más inmediato, Richard. Llamo por Orajet. Un latido de silencio. Orajete, la manipuladora de tierra. Creo que tenemos un equipo que está ultimando la debida diligencia sobre ellos. Una adquisición pequeña pero prometedora. ¿Por qué? Sarapina dejó el silencio por un momento. Una táctica magistral de negociación que había perfeccionado a lo largo de los años. Ella dejó que él lo llenara con sus propias ansiedades. Actualmente me encuentro en su terminal de Teterborough. Comenzó con voz tranquila y peligrosamente razonable. Un empleado me ha negado el acceso a mi propio avión porque parece actuar bajo el supuesto de que sus prejuicios personales constituyen la política de la empresa. Esto después de que mi oficina confirmara mis planes de viaje esta mañana. Este es el director general de lo que me han dicho que es su mayor cliente. Ella hizo una pausa nuevamente. Eso es muy irregular, dijo Sterling, con su voz ahora teñida de preocupación. Inaceptable, de hecho. Déjame hacer una llamada y solucionar esto de inmediato. Tomaré la cabeza de alguien en bandeja.
Eso no será necesario, Richard, porque desde hace 5 minutos Nexus Univations ha finalizado todos los negocios con Orajet, con efecto inmediato. Nuestro director financiero está redactando el aviso mientras hablamos. Ese es un agujero anual de $30 millones que acaba de aparecer en su balance, y en el que su equipo está realizando actualmente la debida diligencia. El silencio al otro lado de la línea era profundo. Sarapina casi podía oír los engranajes girando en la cabeza de Sterling, los cálculos de riesgo, la reevaluación de una adquisición prometedora. Además, continuó, aprovechando su oportunidad, estoy a punto de llamar a un amigo de la FAA. Voy a informar sobre una falla importante de seguridad y de personal en estas instalaciones. Sugeriré en los términos más enérgicos posibles que se justifica una auditoría completa e inmediata del protocolo de seguridad del personal y de la rampa. ¿Sabes lo que significa eso, Richard? Esto significa que todas sus operaciones terrestres aquí y potencialmente en otros lugares quedarán congeladas durante horas, si no días, en espera de la investigación. Dios mío, susurró Sterling. El vigoroso ejecutivo había desaparecido y en su lugar había un hombre que miraba fijamente hacia un abismo financiero. Ya lo ves, Richard, concluyó Sarapina, con su voz suave como mármol pulido. La pequeña pero prometedora adquisición que usted estaba considerando ha perdido, en los últimos 10 minutos, a su cliente principal, está a punto de quedar paralizada operativamente por una investigación federal y ha demostrado ser una enorme responsabilidad con personal incompetente y una cultura de, llamémoslo, poca discreción hacia el cliente. Te llamo como cortesía. No quisiera que pagaras de más por una empresa que, a todos los efectos, ya está en quiebra. La firmeza en su tono era absoluta. Ella no estaba negociando. Ella le estaba informando de una nueva realidad que acababa de crear. El acuerdo está muerto, dijo Sterling, y su voz era un eco hueco de su antigua confianza. Retiramos nuestra oferta. Gracias por la información, Sarapina. La línea se cortó por completo. Habían pasado 9 minutos. Sarapina miró hacia arriba. Markham la miraba fijamente. Su rostro tenía el color de la leche en mal estado. Todo su cuerpo temblaba. No había cometido simplemente un error. Había llevado su compañía directamente a la montaña. Arthur, dijo Sarapina, con voz tranquila otra vez. Envíen la notificación de rescisión del señor Davis, y por favor, informen a la FAA que tengo serias preocupaciones sobre la integridad operativa de las instalaciones de Orajet en Teterborough. Luego volvió a centrar toda su atención en Markham. Por primera vez desde que comenzó la terrible experiencia, ella caminó directamente hacia él, sus tacones haciendo clic suavemente sobre el piso pulido. Ella estaba frente a su escritorio, como una reina contemplando las ruinas de un territorio conquistado. Para futuras referencias, dijo, con su voz suave, casi íntima, pero cargada de acero. Cuando una mujer negra te dice que tiene un jet privado, le dices, sí, señora. Y luego abres la puerta. Ella no esperó una respuesta. Ella se giró y caminó hacia las puertas de cristal que conducían a la pista. Arthur corrió detrás de ella. Cuando llegó al umbral, su piloto personal, un hombre estoico llamado Capitán Evarrosta, la recibió. ¿Todo bien, señorita Dubois? Ava preguntó, sus ojos dirigiéndose brevemente al caos que se desarrollaba en el salón detrás de ellos. ¿Está todo bajo control ahora, capitán? Sarapina dijo mientras salía a la brillante luz del sol. El rugido de un avión cercano despegando llenó el aire. Detrás de ella, a través del cristal, pudo ver a Markham finalmente desplomándose en su silla, con la cabeza entre las manos. Ahora los altos directivos llenaban el salón, con los teléfonos pegados a los oídos y el pánico reflejado en sus rostros. La guerra de los 10 minutos había terminado y Sarapina Dubois había ganado. El interior del ala Fénix era el santuario de Sarapina, un mundo alejado del caos que acababa de desatar. El aroma del cuero italiano y del café etíope recién hecho llenaba la cabina.
La caoba pulida susurraba artesanía y la lujosa alfombra de color crema amortiguaba cada sonido. Era un capullo de control absoluto, un marcado contraste con la impotencia que había sentido momentos antes. Mientras el avión rodaba por la pista, Sarapina se acomodó en su asiento favorito, un trono de respaldo alto de cuero color marfil que giraba para quedar frente a una gran ventana panorámica. Finalmente se permitió respirar pequeña y profundamente. La ira cruda y abrasadora comenzaba a enfriarse, reemplazada por el zumbido familiar y satisfactorio de un problema identificado y eliminado sin piedad. Arthur, todavía con aspecto ligeramente conmocionado, le entregó una taza de café humeante. El aviso de terminación ha sido enviado y reconocido por el Departamento Legal de Oraet, la señorita Dubois, y la FAA confirmó que están enviando un equipo a la terminal Títer de inmediato. Han emitido una orden de suspensión temporal de todos los movimientos terrestres de Oraet en espera de la auditoría. Bien, dijo Sarapina, tomando un sorbo de café. El calor se extendió por ella, un contrapunto reconfortante al hielo que había estado en sus venas. La noticia ya está llegando a los medios financieros, continuó Arthur, leyendo desde su tableta. Crestview Capital retira abruptamente la oferta de adquisición de Orajet. Orajet inmoviliza su flota en Teterboro en medio de una investigación de la FAA. Están citando fuentes operativas. Es un colapso total. Una sonrisa sombría tocó los labios de Sarapina. Ella no había simplemente aplastado una mosca. Había demolido toda la casa donde bullía. Fue decisivo. Fue total. Y una parte de ella, una parte que rara vez reconocía, se deleitaba con su puro poder. Para una mujer negra en un mundo que todavía la veía como una anomalía, el poder no era solo una herramienta. Era una armadura. Hoy lo había usado como espada. Los potentes motores del G-700 se pusieron en marcha con un rugido profundo y resonante, presionándola suavemente hacia atrás en su asiento. Mientras el avión avanzaba a toda velocidad por la pista y se elevaba con gracia hacia el cielo, ella vio como la terminal de Teterboro se encogía debajo de ella. Fue una visión satisfactoria, una representación física de ella dejando sus problemas muy atrás y debajo de ella. Su teléfono vibró con una llamada entrante. Era Evelyn Reed, su consejera general. Sara, ¿qué hiciste en nombre de Dios? La voz de Evelyn era una mezcla de asombro y alarma profesional. Tengo 3 banqueros diferentes en pánico llamándome, preguntándome si Nexus está orquestando una jugada hostil en el sector de servicios de aviación. Aparentemente, toda la junta directiva de Orajet está en una reunión de emergencia y me dijeron que el director ejecutivo, un tal señor Alcott, está teniendo lo que me describieron como un colapso emocional total. Resolví un problema de servicio al cliente, Evelyn, dijo Sarapina con calma, mientras observaba cómo el mosaico de la expansión de Nueva Jersey daba paso a la vasta extensión del Océano Atlántico. Resolviste un problema de servicio al cliente al provocar un evento corporativo que probablemente llevará a la quiebra a la empresa en cuestión, replicó Evelyn. Aunque había un dejo de admiración reticente en su tono, esto fue agresivo, incluso para ti. Fueron insolentes y discriminatorios, declaró Sarapina, con la voz endurecida al recordarlo. Prefirieron ver mi género y mi raza antes que a su cliente más importante. Tomaron una decisión empresarial costosa. Simplemente facilité las consecuencias. Bueno, las consecuencias son una ruta completa, confirmó Evelyn. Es probable que su línea de crédito quede congelada al mediodía. Sin la inyección de capital de Crestview, son insolventes. No los cerraste simplemente por un día, Sara. Probablemente los haya cerrado para siempre. Que sirva entonces de lección para los demás. Sarapina dijo, Nexus Univaschens no tolerará este tipo de comportamiento por parte de ninguno de sus socios. Envíen un memorando a todo nuestro equipo ejecutivo. Quiero que revisen todos nuestros contratos con proveedores externos. Solo trabajaremos con empresas que reflejen nuestro compromiso con el profesionalismo y el respeto. Entendido, dijo Evelyn. Disfrútalo, Sara.
Parece que te lo has ganado. La llamada terminó y Sarapina se quedó con el silencio de la cabaña y el azul infinito del océano fuera de su ventana. Sintió una oleada de victoria pura y sin adulterar. La humillación que había sentido, el aguijón ardiente del prejuicio, habían sido respondidos con una fuerza abrumadora. Ella no solo había exigido respeto, ella lo había ordenado, haciéndolo cumplir con todo el peso de su imperio. Markham, el hombre pequeño de sonrisa fea, era ahora una nota al pie en la historia de la desaparición de su empresa. Se había hecho justicia, rápida y brutal. Pasó las siguientes horas trabajando. La energía moral proveniente de la confrontación alimentó un estado de hiperproductividad. Repasó los puntos finales de la adquisición de medios, con la mente aguda y clara. Cada proyección era perfecta y cada cláusula del contrato era irreprochable. Ella estaba en la cima de su poder, volando a los 40 años, una reina en su castillo volador, en camino a conquistar otro continente. Cuando finalmente se reclinó y cerró los ojos, se permitió un momento de reflexión. Pensó en su abuela, una mujer que había trabajado como ama de llaves, limpiando las casas de familias blancas ricas, entrando siempre por la puerta trasera. Una mujer que había soportado toda una vida de adversidades mucho peores que la que Sarapina había enfrentado hoy, y lo había hecho con una dignidad tranquila y resiliente. Sarapina había elegido un camino diferente. Ella había elegido construir una fortaleza tan alta que nadie pudiera volver a obligarla a usar la puerta trasera. Hoy, alguien había intentado bloquear la puerta de entrada, y ella había respondido derribando la puerta, los muros y toda la finca. Se sintió como una victoria para ella, en cierto modo, una victoria también para su abuela. Fue una declaración de que los días de resistencia silenciosa habían terminado. Habían comenzado los días de retribución rápida y decisiva. El sol se estaba poniendo sobre el Atlántico, pintando las nubes con pinceladas ardientes de color naranja y púrpura. Fue hermoso, una obra maestra del arte de la naturaleza. Sarapina lo observó y sintió que una sensación de profunda paz se apoderaba de ella. El trato en Canadá estaba prácticamente cerrado. Su compañía estaba más fuerte que nunca. Ella había defendido su honor y afirmado su poder. Desde su jaula dorada en el cielo, el mundo parecía perfecto, ordenado y justo. Ella desconocía por completo los hilos invisibles y enredados que conectaban su acto de venganza con un mundo muy alejado de las páginas financieras. Un mundo de oraciones desesperadas y relojes en marcha. Un mundo donde las consecuencias de su guerra de 10 minutos estaban a punto de manifestarse no como una alerta noticiosa, sino como una tragedia. La primera nota discordante en la Sinfonía de Victoria de Sarapina se produjo cuando la costa de Irlanda apareció como una lejana mancha esmeralda en el horizonte. Fue un cambio sutil, un leve temblor en el equilibrio por lo demás perfecto de su mundo. Su teléfono satelital, un dispositivo generalmente reservado para las comunicaciones más críticas, vibró con un número desconocido. Era un código de área de Chicago. Ella frunció el ceño, tentada a ignorarlo, pero sus instintos, perfeccionados por años de detectar tanto oportunidades como amenazas, la obligaron a responder. Esta es Sarapina Dubois. La voz del otro lado era frenética, tensa y con una urgencia desesperada que atravesaba la plácida atmósfera del avión. Señorita Dubois, gracias a Dios. Mi nombre es Dr. Alistair Finch. Soy el jefe del servicio de cardiotorácica pediátrica en el Hospital de Niños Mercy de Chicago. Llamo por el equipo de transporte de la clínica Cleveland. Sarapina quedó confundida por un momento. ¿La clínica Cleveland? Me temo que tiene el número equivocado, doctor. No, por favor, insistió el médico con la voz entrecortada. Su fundación, el Fondo Filantrópico Dubois, los patrocina, un equipo quirúrgico especializado. Salían de Teterboro esta mañana en un vuelo privado operado por una compañía llamada Orajet. El nombre golpeó a Sarapina como un puñetazo. Orajet, la palabra, hasta hace poco una fuente de satisfacción triunfal, ahora le sabía a ceniza en la boca.
El mundo perfecto y ordenado que había estado admirando comenzó a tambalearse. El vuelo estaba programado para las 8 de la mañana. El doctor Finch continuó, ajeno al repentino y escalofriante silencio de Sarapina. Venían aquí para realizar un procedimiento de cambio arterial altamente complejo a una niña de 7 años. Se llama Maya. Tiene una cardiopatía congénita poco común. El equipo de la doctora Lena Petrova. Son los únicos en el país que pueden realizar esta microcirugía específica. Pero su vuelo fue suspendido. Una especie de confinamiento de la FAA. Llevamos horas intentando obtener información para organizar una alternativa, pero todo es un caos. Estamos perdiendo tiempo, señorita Dubois. La ventana quirúrgica se está cerrando. La sangre de Sarapina corría frío. Sintió una oleada de náuseas tan intensa que tuvo que agarrarse al reposabrazos de su asiento. El cierre de la FAA, la parálisis operativa. No solo había puesto en tierra a unos cuantos ejecutivos y viajeros adinerados. Había puesto en tierra a un salvavidas. Señorita Dubois, ¿está ahí? La voz del doctor Finch estaba llena de súplica. Su fundación ha sido una bendición. Usted financió toda nuestra unidad de investigación avanzada. Sé que es una petición increíble, pero estamos desesperados. ¿Tiene alguna influencia, alguna forma de acelerar esto? ¿Puede ayudarnos? Necesitamos que ese equipo despegue. Influencia. La palabra se burlaba de ella. Su influencia era precisamente la causa de esto. Había ejercido su poder como un garrote, y en su furia ciega, había abatido a inocentes junto a culpables. Una niña de 7 años llamada Maya, cuya vida ahora pendía de un hilo que ella misma había cortado. Veré qué puedo hacer, doctor, logró decir Sarapina, con la voz tensa y desconocida. Yo haré algunas llamadas. Colgó el teléfono con la mano temblorosa. La lujosa cabina de repente se sintió claustrofóbica, una jaula que ella misma había creado. El rico cuero parecía sofocarla, la madera pulida reflejaba una versión distorsionada y monstruosa de sí misma. Arthur, espetó, con la voz áspera por el pánico. Contactame con el director de la FAA ahora mismo. Usa el número de contacto de emergencia del Archivo de Relaciones Gubernamentales de Nexus. No me importa a quién tengas que despertar. Arthur, sorprendido por su repentino cambio de actitud, se apresuró a obedecer. La satisfacción petulante había desaparecido, reemplazada por una energía frenética y desesperada. Ya no se trataba de venganza corporativa. Se trataba de vida o muerte. Mientras Arthur trabajaba, recibió otra llamada, esta vez a su celular personal. El identificador de llamadas mostraba un nombre que no había visto en más de 5 años. Daniele, su hermana. Un abismo de dolor e ira sin resolver los separaba. No se habían hablado desde el funeral de su madre. Un doloroso romance donde años de resentimiento habían. Se desbordó. Daniele, una trabajadora social ferozmente independiente, siempre había visto la ambición corporativa de Sarapina con una mezcla de desdén y envidia. Veía la riqueza de Sarapina no como un éxito, sino como una traición a sus raíces, una fortaleza dorada construida para mantener al mundo y a su propia familia fuera. Con una profunda sensación de odio, Sarapina respondió a la llamada. Sara. La voz de Daniele era áspera, desprovista de su habitual desafío ardiente. Era la voz de una madre aterrorizada. Sara, yo, sé que no lo somos, no llamaría si no lo fuera. Se interrumpió con un sollozo. Dani, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?, preguntó Sarapina, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Es Maya, exclamó Daniele con voz ahogada. Mi Maya. ¡Ay, Dios mío! Sara. Está en el Mercy Children's de Chicago. Nació con un problema de corazón. Nunca te lo dijimos. Siempre fue manejable, pero está fallando. Necesita una operación. Se suponía que un equipo especial voló esta mañana desde Nueva Jersey. Los hilos,
invisibles hace apenas unos momentos, ahora se unían en un cable grueso e irrompible, enredándose en la garganta de Sarapina. No podía respirar. Los puntos se conectaban con una claridad repugnante y aterradora. El Fondo Filantrópico Dubois, que había creado años atrás como una deducción de impuestos en una maniobra de relaciones públicas gestionada por un equipo con el que apenas interactuaba. La subvención al Hospital de Chicago, una de las docenas que su fondo apoyaba. El equipo de especialistas, el vuelo en tierra, su sobrina, la niña cuya vida se agotaba en una cama de hospital no era solo una extraña, no era solo una estadística en una tragedia que ella misma creó. Era de su propia sangre. Maya, su sobrina, la hija de la hermana a la que había rechazado. Sara, ¿estás ahí? Daniele lloró al teléfono. Dijeron que el vuelo se canceló debido a una disputa corporativa. Algún multimillonario montó un berrinche en el aeropuerto y ordenó el cierre de toda la aerolínea. ¿Puedes creer el egoísmo? ¿La arrogancia? Algún rico imbécil probablemente, celebrando en su jet privado ahora mismo. ¿Y mi bebé? Mi bebé va a morir por ello. Cada palabra era un clavo clavado en el alma de Sarapina. Ella era la multimillonaria. Ella era la rica imbécil. Ella era la que celebraba en su jet privado mientras su propia sobrina agonizaba. El duro karma que nunca vio venir no solo la había devuelto. Había sido una bola de demolición hasta los cimientos de su vida. La victoria que había saboreado era ahora una grotesca burla. Su justa furia se reveló como nada más que un orgullo mezquino y destructivo. El poder que había ejercido tan despiadadamente no había traído justicia. Había traído la amenaza de una pérdida insoportable e imperdonable. Arthur, olvídate de la FAA por un segundo, dijo Sarapina, con la voz temblorosa, pero ahora imbuida de una nueva y desesperada determinación. Da la vuelta a este avión ahora. La voz del capitán Rosta llegó por el intercomunicador, tranquila y profesional. Señorita Dubois, hemos pasado el punto medio sobre el Atlántico. No, tenemos el combustible para regresar a Teterboro. Nuestro plan de vuelo está bloqueado para Niza. Más allá del punto de no retorno. Sarapina Dubois, la mujer que podía manipular los mercados y desmantelar corporaciones con una llamada telefónica, estaba atrapada. Atrapada en su jaula dorada, huyendo del desastre que había creado, impotente para detener las consecuencias. La guerra de 10 minutos estaba ganada. Pero estaba a punto de perder todo lo que realmente importaba. El ala Fénix se convirtió en una prisión. La opulenta cabina, antaño símbolo de su ascenso, ahora se sentía como un ataúd de 5 estrellas que se precipitaba por la estratosfera. Cada detalle lujoso era un testimonio burlón de su arrogancia. La ventana panorámica ya no mostraba un mundo de oportunidades, sino un vasto e indiferente vacío que reflejaba el que vaciaba su alma. Su conversación con su hermana había terminado en una confusión de disculpas ahogadas y frenéticas promesas imposibles. Daniele, consumida por su propio terror, aún no había comprendido que Sarapina era la rica imbécil responsable de la difícil situación. La revelación que Sarapina conocía era una inevitable bomba de relojería que destruiría cualquier frágil posibilidad de reconciliarse con su familia. Por ahora, la ignorancia era una dolorosa misericordia temporal. Su mente, normalmente una fortaleza de calma estratégica, era una vorágine de pánico y autodesprecio. La imagen de Markham, el agente de la puerta, con el rostro pálido de miedo, se superponía ahora con el rostro imaginario de una niña enferma, su sobrina, Germaya, atada a máquinas en una cama de hospital. Había ganado una batalla contra los prejuicios de un hombre, y al hacerlo, había declarado la guerra al futuro de su propia familia. «Consíganme a cualquiera que pueda ayudar», le rugió a Arthur, con un sonido áspero y entrecortado. «No me importa quién». El secretario de Transporte, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dios mismo, si tiene su número. Quiero a ese equipo quirúrgico en el aire. Durante la siguiente hora,
El teléfono satelital se convirtió en un conducto para la desesperación de Sarapina. Ya no era la imperiosa directora ejecutiva que dictaba las condiciones. Ella era una suplicante, implorando favores. El inmenso poder que había ejercido para causar el problema resultó ser frustrantemente inepto para resolverlo. Contactó con un administrador adjunto de la FAA, un hombre a cuyo departamento había donado generosamente. Fue educado pero firme. Sara, entiendo tu preocupación, pero esto no es algo que pueda accionar así como así. Iniciaste una auditoría de seguridad de espectro completo basada en una pista creíble de una fuente primaria. Tenemos equipos sobre el terreno en Teterboro. Retirarlos ahora, anular un protocolo federal de seguridad porque la persona que lo solicitó cambió de opinión, sería imposible. Socavaría todo el proceso. Tengo las manos atadas. Había construido la jaula y tirado la llave. Las mismas regulaciones y protocolos que había convertido en armas ahora eran inmunes a su influencia. Intentó otro enfoque. Llamó al director ejecutivo de una compañía rival de aviones charter, un hombre al que casi había arruinado 2 años antes. Se tragó su orgullo. El sabor era tan amargo como la bilis. Dalton, soy Sarapina Dubois. Un largo silencio frío. Vaya, ¿a qué debo el honor? Necesito un avión, Dalton. Lo necesito en el aeródromo privado de la clínica Cleveland en los próximos 30 minutos. Necesitaba llevar un equipo quirúrgico a Chicago con autorización prioritaria, cueste lo que cueste. Dalton rió, con un sonido seco y áspero. Necesitas un avión que sea caro. Después de pasarte el último año robando a mis pilotos y rebajando mis contratos, ¿por qué no usas uno de los tuyos? O mejor aún, llama a tus amigos de Oriet. Oh, espera, ronroneó con alegría maliciosa. Acabo de ver las noticias. Parece que has tenido una mañana ajetreada. Dalton, por favor, suplicó, con la palabra extraña y áspera en la lengua. Esto no se trata de negocios. Es una emergencia médica. La vida de un niño está en juego. Siempre hay consecuencias, Sarapina, dijo con voz fría. Tú, más que nadie, deberías saber que mi flota está llena. Buena suerte. La línea se cortó. Era una paria, una marginada en el mismo mundo que había conquistado. Los puentes que había quemado para ascender a su trono eran ahora los mismos puentes que necesitaba cruzar para salvar a su sobrina, y solo encontró cenizas. Desesperada, volvió a llamar al hospital de Chicago. El doctor Finch respondió con la voz tensa por el estrés. ¿Alguna novedad, señorita Dubois? Lo estoy intentando, doctor, dijo con voz hueca. ¿Cuál es la situación ahora? Estamos intentando preparar a Maya para un bypass temporal, explicó con palabras cortantes y precisas. Es un procedimiento de alto riesgo en sí mismo, una medida provisional en el mejor de los casos. Podría ganarnos unas horas más, pero somete a una presión increíble a su sistema. Cada minuto que ese equipo no está aquí, sus posibilidades disminuyen exponencialmente. El equipo de la doctora Petrova sigue atrapado en Nueva Jersey. El aeropuerto es una zona de desastre. No hay vuelos de entrada ni de salida. Sarapina cerró los ojos. La imagen del rostro de su hermana contorsionado por el dolor el funeral de su madre, destelló en su mente. Recordó la acusación de Daniele, siseada en un raro momento de privacidad en medio de la mañana. Lo intercambias todo por dinero y poder. Sara. Un día mirarás a tu alrededor, tu gran imperio vacío, y te darás cuenta de que no tienes nada. Ese día había llegado a 40.000 pies sobre un océano frío. Su mente, una herramienta en la que siempre había confiado, comenzó a funcionar de otra manera. Ya no se trataba de dominación. Se trataba de mitigación. De encontrar un único hilo viable en un tapiz de desastre. Arthur, dijo ella, con una voz extrañamente tranquila. Sí, señorita Dubois, respondió él, mirándola con ojos muy abiertos y preocupados.
Comunícame con la capitana Rosta en la cabina con el altavoz. Un momento después, la voz del piloto llenó la cabina. Sí, señorita Dubois. Ava, olvídate de Niza. En cuanto aterricemos, necesito un nuevo plan de vuelo. Vamos a Chicago. Entendido. A continuación, continuó con sus pensamientos acelerados. Arthur, quiero que contactes con la Clínica Mayo, Johns Hopkins y todos los demás centros cardiotorácicos líderes del mundo. Encuéntrame el segundo mejor equipo del planeta para este procedimiento específico. Pagaré lo que sea para llevarlos a Chicago. Usa el jet corporativo Nexus estacionado en Londres, el de Dubái. Me da igual. Despotrica todos los recursos que tenemos. Esta era una nueva clase de guerra, no una guerra relámpago de 10 minutos, sino una lucha global desesperada contra reloj. Y Arthur, dijo, bajando la voz. Redacta una declaración para que la entregue a la prensa. ¿Qué debería decir, señorita Dubois? Sarapina respiró hondo, estremeciéndose. La confesión le hizo sentir como si le arrancara la piel. Dirá, comenzó, que el cierre de las operaciones de Orajet fue resultado directo de mis acciones. Declarará que mi decisión, surgida a raíz de un agravio personal, ha provocado inadvertidamente un retraso catastrófico en un transporte médico crítico. Nombrará el hospital, el equipo quirúrgico y contendrá una disculpa pública incondicional a la familia de Maya. Se atragantó con el nombre de Maya Miller. Dio el apellido de casada de su hermana, creando un tenue y patético velo de separación que sabía que no duraría. Fue una admisión de falibilidad, una admisión de culpa. En el mundo de la percepción habitaba la realidad. Fue un suicidio corporativo. Sus acciones probablemente se desplomarían. Su junta directiva estaría furiosa. Los medios se darían un festín. Se demostraría que el titán tenía pies de barro. No le importaba. Las únicas acciones que importaban ahora eran los últimos segundos de la vida de una niña. La única junta a la que tenía que responder era a un jurado de una sola persona, su hermana. El resto del vuelo transcurrió entre llamadas telefónicas frenéticas y un silencio aplastante. Consiguió un equipo de Alemania, pero estaban a 6 horas de distancia. Logró organizar un transporte militar para el equipo de la doctora Petrova desde una base aérea cercana, pero los obstáculos logísticos eran inmensos. Aún tardaría. Horas que Maya no tenía. Cuando el ala Fénix finalmente comenzó su descenso hacia la costa francesa, Sarapina no sintió alivio. El hermoso Côte d'Azur, que se suponía sería el escenario de su mayor triunfo, ahora era solo una parada para reabastecerse en su peregrinación de expiación. Cuando las ruedas aterrizaron en la pista y en Niza, su teléfono sonó por última vez. Era Daniele. El corazón de Sarapina se detuvo. Respondió, preparándose para la inevitable explosión de ira. Por un momento, su hermana comprendió la monstruosa verdad. Pero la voz de Daniele era anormalmente baja. Era un sonido sordo y hueco. La llevaron para el bypass. Sara, susurró hace unos 10 minutos. El médico dijo que deberíamos rezar. Hubo una pausa y luego las palabras que perseguirían a Sarapina por el resto de su vida. Acaban de decirme el nombre de la persona que presentó la queja contra la aerolínea. La persona que hizo esto. El silencio se prolongó una eternidad. Sarapina cerró los ojos, esperando a que la cuchilla caída. ¿Valió la pena, Sara?, preguntó Daniele, con una voz desprovista de calor, solo un vacío frío y mortal. Tu orgullo. ¿Valió la pena la vida de mi hija? El karma no solo había contraatacado. Había destrozado su mundo, dejándola sola con los restos, una reina de cenizas en un imperio de arrepentimiento. La historia no termina con una solución simple. Sarapina Dubois, una mujer capaz de mover montañas de capital, descubrió la agonizante impotencia del poder frente al destino. Sus desesperados esfuerzos globales finalmente llevaron al equipo de especialistas a Chicago, pero con horas de retraso. Maya sobrevivió a la cirugía, pero no ilesa.
El retraso causó complicaciones, dejándola con una vida de problemas de salud, un testimonio permanente y palpitante de los 10 minutos de furia de su tía. El trato en K se vino abajo. Su reputación quedó destrozada, y la disculpa pública que emitió fue vista como un gesto vacío de un ídolo caído. El verdadero karma no fue la pérdida de dinero ni estatus. Fue el perpetuo juicio silencioso en la mirada de su hermana y la certeza de haber sacrificado el bienestar de su familia por un fugaz momento de satisfacción vengativa. Había ganado su batalla, pero al hacerlo, había perdido la única guerra que realmente importaba. ¿Qué opinas? ¿Estaba justificada la ira inicial de Sarapina? ¿El castigo correspondía al crimen, o su propio orgullo creó una injusticia mucho mayor? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia de poder, prejuicios y dolorosas consecuencias te conmovió, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que disfrute de una historia dramática y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que exploran las complejidades de nuestro mundo. Gracias por escuchar.